Som amb Paula de Rull, capitana del Martinenc i escollida avui MVP d'aquests històrics que s'han dut al Martinenc. Per tant, feina completa en lo individual i en l'aspecte col·lectiu també. Bueno, el individual al final toca elegir a alguien, he sido yo, no sé muy bien por qué, pero al final el trabajo es perfecto de todo el equipo, hemos sabido sufrir muchísimo el partido, hemos intentado empezar intentando salir jugando, pero no ha sido posible, así que nos hemos olvidado un poco más del balón, nos han dominado claramente y en buena parte del partido han sido ellas mejores, por eso digo que al final el mérito es saber sufrir sin balón, que para mí es peor, es bastante más agónico, pero bueno, pues cabeza fría y aprovechar las que hemos tenido. Las dos aisladas, dos dentro, esto de Elba que... Bueno, es una maravilla, la verdad, que bola que tiene, bola que te mete. La de años que la hemos sufrido en contra, así que por fin nos hemos beneficiado. No le hemos metido presión para nada, pero llevábamos días. Delva, te toca esta vez con nosotras y al final la tía ha cumplido. Que de hecho pensaba que esto se le iba a llevar ella, pero bueno, pequeña sorpresa también. Y ya está, la verdad es que muy contenta porque, como dices, como primer año en el Martí, son muchos años, muchas compañeras han pasado por aquí. Unos cuantos entrenadores, pero ahora con Guillem, que llevamos unos cuantos años, estamos muy a gusto y con muchas ganas esta temporada, justo 8 o 9 personas nuevas este año y a ver qué tal nos integramos todas i ja està, con muchas ganas. Ja està, nada más. De fet, anava a preguntar de la temporada, però ja m'ho has respost. El premi d'MVP el decidim l'equip de premsa, per tant, els culpables som nosaltres. ¿Qué has visto? Ah, sí? Especial que no hayan hecho el resto de mis Però compañeros. s'ha d'escollir alguna i al final el treball defensiu ha estat clau, el treball defensiu està clau en aquesta final. Muy bien. Sí, bueno, ya te lo he dicho, es que al final a la que no tienes balón no te queda otra que apretar el culo y a sufrir y ya está. Es lo que hay, no todo el fútbol tiene que ser bonito, a veces nos toca hacer el trabajo feo y eso, aprovechar los cuatro ocasiones contadas y ya está, y sacar petróleo de eso que tenemos a la maestra, Delva. Genial, enhorabona, gràcies i molta sort aquest curs. Muy bien, gracias, que vaya bien.